La historia de Dani Fernández, uno de los rostros más queridos del pop español contemporáneo, comenzó a transformarse en tragedia mucho antes de que él mismo fuera consciente de ello. A primera vista, su vida parecía encajar perfectamente en ese molde brillante que el público suele atribuir a los artistas que logran el éxito temprano. Conciertos abarrotados, entrevistas en prime time, un matrimonio estable y aparentemente feliz, y un futuro que, desde lejos, parecía dibujarse lineal, ascendente, sin grietas visibles. Sin embargo, como suele ocurrir en la intimidad de las vidas reales, esas que no se captan en fotografías ni en titulares, la realidad de Dani era más frágil, más compleja, y estaba mucho más cerca del derrumbe de lo que cualquiera hubiera imaginado. Durante más de una década, Dani construyó no solo una carrera sólida, sino también una reputación de hombre cercano, sensible, protector con los suyos y profundamente leal. Su relación con su esposa, Laura, había sido celebrada por los seguidores como un ejemplo de estabilidad en un entorno, el de la industria musical, donde los afectos se desmoronan con facilidad. Ambos habían aparecido en alfombras rojas, documentales musicales, sesiones fotográficas y momentos espontáneos captados por paparazzis. De hecho, gran parte del público consideraba a Laura no solo su compañera de vida, sino la fuente emocional y espiritual de muchas de sus letras más íntimas. Sin embargo, mientras él recorría escenarios de toda España, ella recorría silenciosamente un camino distinto, uno que acabó convirtiéndose en el origen de una de las crisis más devastadoras de la vida del artista. Lo que nadie imaginaba entonces, ni siquiera sus amigos más cercanos, era que la unión que tantas veces se mostró como un refugio, se estaba desmoronando en silencio, consumida por secretos, tensiones soterradas y una distancia emocional que crecía al ritmo vertiginoso de la fama de Dani. Dani y Laura habían construido una vida que, externa y superficialmente, parecía aspirar a la perfección. Se conocieron en una etapa en la que él aún buscaba consolidar su identidad artística, lejos ya de las dinámicas de su adolescencia en la música y enfocado en pulir una voz narrativa más madura, más visceral. Ella, por su parte, trabajaba en un ámbito completamente alejado del espectáculo, lo que a los ojos del entorno de Dani representaba una garantía de equilibrio, serenidad y estabilidad emocional. Era, decían, un ancla para él. Las redes sociales reforzaban esa imagen. Fotografías de viajes juntos, cumpleaños celebrados en círculos íntimos, mensajes llenos de complicidad. Pero la perfección digital rara vez coincide con la vida real. Lo que Dani no veía, o prefería no ver, como muchos enamorados que se aferran a la idea de un amor eterno, era que Laura llevaba tiempo sintiéndose sola, desplazada, convertida en un personaje secundario dentro de una vida que ya no reconocía como suya. Mientras tanto, la carrera de Dani avanzaba sin freno. Giras, firmas de discos, apariciones públicas, compromisos contractuales, colaboraciones con otros artistas. Su agenda se fue volviendo cada vez más exigente, más absorbente, más incompatible con la sensación de vida en pareja que Laura necesitaba. Los primeros signos de desgaste aparecieron como sucede en muchas relaciones. Discusiones pequeñas, silencios prolongados, detalles triviales que se convertían en reproches. Pero Dani, absorbido por el vértigo del éxito, no siempre supo interpretar esas señales como advertencias, y así, la grieta se fue abriendo. Según relatarían más tarde personas cercanas al artista, el primer indicio de que algo no cuadraba llegó tras un concierto particularmente emotivo en Sevilla. Dani, agotado pero eufórico por la respuesta del público, decidió llamar a Laura para compartir el momento. Ella tardó demasiado en responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz se escuchaba tensa, distante, como si estuviera forzando una versión amable de sí misma. Él, con la intuición afinada por años de observar matices emocionales, una habilidad indispensable en cualquier compositor, sintió un estremecimiento que no supo explicar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Dani se sintió profundamente solo en un hotel lleno de lujo.
Miraba el techo y se preguntaba en silencio, con un peso extraño sobre el pecho, si el amor que habían construido seguía siendo tan fuerte como él necesitaba creer. Sin embargo, desestimó la idea. La cansancio, se dijo. El estrés. Los horarios. Pero el alma siempre sabe más que la mente. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de detalles que, por separado, parecerían insignificantes, pero que juntos empezaron a formar un patrón inquietante. Mensajes que Laura respondía con frialdad. Excusas vagas sobre reuniones de trabajo que se alargaban. Una nueva atención al aspecto físico, más meticulosa que antes. Una distancia emocional que se hacía cada vez más palpable. Los amigos de Dani comenzaron a notar que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo joven lleno de energía que iluminaba las conversaciones. Había adquirido un gesto distraído, una sombra en la mirada. Cada tanto, su voz temblaba ligeramente cuando hablaba de Laura. Algo estaba mal, aunque él aún se negaba a admitirlo. Hasta que un día, de forma completamente fortuita, encontró la primera pista real. Era una tarde gris en Madrid. Dani había regresado antes de lo previsto de un viaje relámpago y decidió sorprender a su esposa. Entró en la casa con una sonrisa, pero Laura no estaba allí. Su móvil, sin embargo, había quedado sobre la mesa del salón, vibrando sin pausa. Él no tenía costumbre de mirar el teléfono de su pareja. De hecho, siempre había considerado que la confianza debía ser absoluta, sin necesidad de vigilancia. Pero ese día, la vibración insistente se convirtió en un aguijón que no podía ignorar. El nombre que aparecía en la notificación lo dejó paralizado. No era un compañero de trabajo, no era un viejo amigo, no era un desconocido. Era una persona completamente inesperada. Alguien que jamás habría imaginado implicado emocionalmente con su esposa. Una figura que, para Dani, era un símbolo de amistad, respeto y admiración. Un hombre cuyo nombre él nunca habría asociado a la traición. No responderé aquí el nombre. Eso aparecerá en los capítulos siguientes, como desea la estructura narrativa. Pero basta decir que se trataba de alguien íntimamente ligado al mundo artístico de Dani. Alguien que había estado a su lado en momentos clave de su carrera. Alguien que él consideraba parte de su núcleo emocional. El mensaje no dejaba espacio para interpretaciones. Te echo de menos. Ojalá estuvieras aquí ahora mismo. Dani sintió un latigazo en el pecho. La habitación pareció encogerse. Sus manos temblaban. Leyó la frase una y otra vez, intentando convencer a su mente de que había algún malentendido. Pero la realidad golpeó con fuerza. La traición no solo existía, llevaba tiempo viviéndose a sus espaldas. Cuando Laura regresó, Dani ya no era el mismo. Su mirada, antes cálida, estaba empañada por el dolor y la incredulidad. Él intentó hablar, preguntar, comprender. Pero las palabras que durante tantos años fluyeron naturalmente entre ellos, se convirtieron en piedras imposibles de mover. Laura negó al principio. Dijo que era un malentendido, que no había nada más, que él estaba exagerando. Pero Dani la conocía demasiado bien. Conocía su manera de evitar la mirada cuando mentía. Conocía ese tono quebradizo que usaba cuando el miedo la dominaba. Finalmente, tras horas de tensión insoportable, ella confesó. No todo, claro. La verdad completa nunca aparece de una vez, pero sí lo suficiente como para destrozar el mundo de Dani. El músico que siempre había construido sus emociones en canciones, se encontró por primera vez sin palabras. Sintió que todo lo que creía sólido se disolvía bajo sus pies. La traición no era solo un acto físico o sentimental. Era un terremoto que desmoronaba la estructura entera de su vida adulta. Era un golpe a su identidad, a su seguridad personal, a su visión del futuro. Pasó días sin comer, sin dormir, encerrado en silencio. Su equipo de trabajo comenzó a preocuparse. Canceló sesiones, pospuso grabaciones, ignoró mensajes. Lo que había comenzado como sospecha ahora era un vacío devastador que consumía cada rincón de su mente. Las personas más cercanas a Dani no podían dar crédito a lo ocurrido. A lo largo de los años habían visto muchas parejas desmoronarse dentro del mundo artístico, pero jamás imaginaron que un hombre tan transparente, tan emocionalmente genuino,
quedaría atrapado en una tragedia tan dolorosa. Algunos intentaron animarlo, otros le aconsejaban tomar distancia, viajar, desconectar. Pero Danny sabía que la herida aún estaba demasiado abierta como para simplemente alejarse. Él necesitaba entender, reconstruir mentalmente cada detalle, buscar respuestas que quizá nunca llegarían. La pregunta que todo lo destruye: ¿por qué él? Lo que más atormentaba a Danny no era la infidelidad en sí, sino la identidad del hombre con quien Laura lo había traicionado. Era alguien que formaba parte de su vida profesional, alguien a quien había ayudado, apoyado, defendido públicamente. Un hombre al que, durante años, Danny había considerado casi un hermano artístico. Ese fue el golpe más cruel, porque el adulterio que se espera de un desconocido duele, sí, pero el que llega de alguien cercano se convierte en una herida envenenada, que afecta directamente a la autoestima, a la dignidad, a la idea misma de confianza humana. Danny se preguntaba día tras día: ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo pudieron engañarme ambos? ¿Cómo voy a volver a confiar? Una soledad que se vuelve abismo. La prensa aún no sabía nada. El público tampoco. Desde fuera, la vida de Danny parecía seguir su curso. Pero la verdad era muy distinta. Si antes había sentido el peso del cansancio, ahora sentía el de un mundo que se derrumba sin previo aviso. Se aisló incluso de su propia familia. Pasaba horas sentado frente a su piano sin tocar una sola nota. El silencio que acompañaba la habitación era el mismo que invadía su interior. Muchas personas que viven rupturas dolorosas describen un momento en el que sienten como si se miraran al espejo por primera vez después de mucho tiempo. Danny tuvo esa sensación una mañana, cuando se dio cuenta de que no se reconocía. Ya no era el hombre alegre, romántico y apasionado que soñaba con un hogar estable. Era un hombre roto, vulnerable, desconfiado. La revelación del nombre del hombre con quien Laura había traicionado a Danny Fernández fue sin duda el punto de inflexión más devastador en esta historia ya teñida de dolor. Si el capítulo anterior describía el impacto inicial de la infidelidad, este segundo capítulo se adentra en el terremoto emocional, profesional y mediático que siguió después. Lo que al principio parecía un simple desliz sentimental se transformó en un drama de proporciones inesperadas, capaz de sacudir no solo la vida privada del artista, sino todo su entorno laboral, sus amistades y la percepción pública que durante años había construido con esfuerzo y sinceridad. Cuando Danny finalmente logró reunir el valor para preguntar a Laura quién era el hombre del mensaje, su voz temblaba. La habitación estaba envuelta en un silencio tan intenso que podía escucharse el tic-tac del reloj del pasillo. Ella bajó la mirada, respiró hondo y pronunció un nombre que para él significaba mucho más que una simple etiqueta humana: Mateo. Mateo no era un desconocido, no era un compañero ocasional, no era alguien ajeno al universo emocional y artístico del cantante. Mateo era su guitarrista de gira, un hombre que lo había acompañado durante años en conciertos, ensayos, grabaciones y viajes. Alguien que conocía de cerca su mundo creativo, sus inseguridades, su sensibilidad, sus noches de inspiración y sus días de duda. Era parte fundamental del equipo que Danny consideraba una familia paralela, una hermandad construida en carretera, escenarios y camarines. La traición no venía de un extraño. Venía de una de las personas en quienes él más confiaba. Cuando escuchó el nombre, Danny sintió que el aire abandonaba su cuerpo. No solo había perdido a Laura, había perdido también la confianza en el grupo que consideraba sagrado. Su banda, su núcleo artístico, sus aliados más íntimos, la música, que siempre había sido su refugio, ahora se convertía en un recordatorio constante del engaño. Cada melodía que había compartido con Mateo adquiría un doble sentido. Cada recuerdo en backstage se teñía de sospecha. Cada foto juntos se transformaba en un testimonio involuntario de una traición que llevaba tiempo gestándose. Ese es el tipo de dolor que va más allá de lo sentimental. Es un dolor que afecta la identidad. La música era la vida de Danny, y Mateo era parte inseparable de esa vida. El golpe era doble, triple, infinito. Presionada por la contundencia de las pruebas,
Y por el peso insoportable de la culpa, Laura comenzó a relatar detalles que Dani escuchó con una mezcla de horror y resignación. La relación entre ella y Mateo, explicó, no había surgido de la noche a la mañana. Había comenzado lentamente, casi imperceptible, desde un punto muerto en su matrimonio. Según ella, la soledad que sentía a causa de las ausencias constantes de Dani la empujó a buscar apoyo emocional en alguien cercano. Mateo, siempre presente durante las giras, siempre cordial, siempre atento, se convirtió en ese escape. Al principio, decía ella, solo hablaban. Luego comenzaron a confidenciarse en exceso. Después vinieron los encuentros, las miradas cargadas de tensión, los silencios cómplices. Lo que empezó como un refugio, terminó convirtiéndose en un vínculo emocional profundo, que pronto traspasó los límites de la intimidad física. Para Dani, cada una de esas palabras era un nuevo corte. No solo había sido engañado, había sido reemplazado emocionalmente por alguien de su propio círculo. Cuando se reveló la verdad dentro de la banda, se desató el caos. Músicos, productores, técnicos y demás representantes quedaron impactados. Algunos apoyaron a Dani. Otros, temiendo perder su trabajo, intentaron mantenerse neutrales. Pero todos coincidieron en una cosa. El ambiente se había contaminado irremediablemente. Dani tomó una decisión rápida. Expulsó a Mateo de la banda. No podía seguir compartiendo escenario con él. No soportaba ver al público admirarlo mientras, a pocos pasos, el hombre que había destruido su matrimonio tocaba las cuerdas de la guitarra que una vez simbolizaron su hermandad. La marcha de Mateo provocó la cancelación de conciertos, retrasos en la producción de su nuevo álbum y pérdidas económicas significativas para todos los involucrados. Pero Dani no podía pensar en el dinero. Tenía el corazón roto y su prioridad era intentar capear la tormenta emocional. Aunque la tragedia había estallado en su vida privada, el público seguía sin enterarse. Dani resistió la presión de hablar. No quería que su dolor se convirtiera en motivo de diversión. Pero los medios, siempre atentos a cualquier señal de debilidad, empezaron a levantar sospechas. ¿Por qué Mateo dejó el grupo tan repentinamente? ¿Por qué Dani canceló varios conciertos? ¿Por qué Laura desapareció de sus redes sociales? Los periodistas de espectáculos empezaron a reconstruir la historia, como un rompecabezas emocional. Mientras tanto, Dani vivió días casi en coma. Apenas hablaba con su entorno, no componía música, no comía, no dormía. El dolor se había vuelto abrumador, casi tangible, aplastándolo. La situación dio un giro sombrío cuando Dani decidió confrontar a Mateo directamente. Según fuentes cercanas a él, la reunión tuvo lugar en un estudio de grabación vacío. Dani quería escuchar la historia de Mateo. Quería entender cómo alguien a quien consideraba un hermano podía traicionarlo de esa manera. Pero la respuesta de Mateo no fue la que esperaba. En lugar de mostrar remordimiento, el guitarrista adoptó una actitud defensiva, fría, incluso desafiante. Dijo que no había sido él quien lo inició, que las cosas sucedían porque tenían que suceder, y que Laura se sentía sola por Dani y su carrera. Esas palabras solo echaron leña al fuego. La reunión terminó entre gritos, acusaciones, lágrimas y una despedida definitiva. A partir de ese día, Dani le prohibió todo contacto con él y advirtió al resto del grupo que no toleraría ninguna mención de él ni ningún intento de autojustificación. La destrucción de la autoestima. Uno de los efectos más devastadores de la infidelidad es el impacto psicológico en quien la sufre. Dani, conocido por su sensibilidad artística, fue particularmente vulnerable a este colapso. Empezó a dudar de cada aspecto de sí mismo. ¿No soy lo suficientemente bueno como hombre? ¿No soy lo suficientemente bueno como esposo? ¿No soy lo suficientemente bueno como artista? Los terapeutas llaman a este fenómeno autodestrucción. Es cuando la persona traicionada ya no se ve como antes y empieza a creer que todo lo que tiene o tuvo no vale nada. Dani se hundió en ese abismo durante semanas. Se aisló incluso de su familia, algo que nunca antes había hecho. No contestaba el teléfono, no salía de casa. Vivía atrapada entre recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. Mientras tanto,
Los rumores comenzaron a extenderse por la televisión y los programas de entrevistas. Nadie sabía toda la verdad, pero las piezas encajaban demasiado bien como para ignorarlas. Algunos especularon que una ruptura era inminente. Otros sugirieron que el problema involucraba a una tercera persona. Y los más atrevidos afirmaron que esta tercera persona era alguien dentro de la industria musical del cantante. El efecto dominó mediático creció. Los fans comenzaron a preguntar en redes sociales: ¿dónde está Laura? ¿Por qué Mateo ya no está en la banda? ¿Qué pasa con Dani? Pero Dani guardó silencio. En el momento en que todo se reveló, como suele suceder en la era digital, la verdad finalmente salió a la luz. Alguien cercano a Mateo, quizás buscando atención o simplemente cansado de mantener el secreto, compartió información crucial con un periodista de un medio nacional. En cuestión de horas, el titular apareció en cientos de sitios web. Crisis en la banda de Dani Fernández. Guitarrista despedido por presunto romance con la esposa del cantante. Se reveló el nombre de Mateo, el de Laura también, y el nombre de Dani quedó envuelto en una nube sensacionalista de atención mediática de la que nunca quiso formar parte. La noticia se extendió rápidamente. Los programas de televisión dedicaron horas a informar sobre el incidente. Los fans estaban divididos. Algunos defendían ferozmente a Dani. Otros culpaban a Laura. Algunos defendían a Mateo y otros exigían respeto a la privacidad del artista. Pero era demasiado tarde. La herida privada se había convertido en una broma pública. La noche de Dani. Tras el escándalo, Dani vivió una de las noches más oscuras de su vida. Las imágenes de Laura y Mateo juntos lo persiguieron sin descanso. La presión mediática lo asfixiaba. El revuelo en redes sociales era insoportable. Esa noche, según fuentes cercanas, Dani sufrió una crisis nerviosa. Lloró hasta quedarse ronco. Destrozó cosas en su estudio. Se desplomó en el suelo, incapaz de levantarse. Fue entonces cuando comprendió lo que cambiaría su destino. No podía vivir en el pasado para siempre. La caída había tocado fondo, y el siguiente e inevitable paso era decidir si quería levantarse o desaparecer del mundo del arte para siempre. El comienzo de su transformación. En medio del caos, una idea comenzó a tomar forma en la mente del cantante. La música podría salvarlo. El arte podría ser un medio para reconstruirse. El dolor, por insoportable que fuera, podría volverse más grande que él mismo. Pero ese proceso sería largo, lento y lleno de obstáculos. Y sobre todo, exigiría a Dani enfrentarse a un último conflicto. El inesperado regreso de Mateo y Laura a su vida. No como pareja, sino como un fantasma que seguiría acosándolo durante mucho tiempo. Tras la devastadora filtración pública del caso, muchos esperaban que Dani, como tantos otros artistas antes que él, encontrara refugio en su música. Sus seguidores imaginaban que transformaría su dolor en letras, que sanaría en un estudio, que regresaría con un álbum brutalmente honesto que marcaría un nuevo rumbo en su carrera. Pero la realidad fue muy diferente. Dani intentó componer. Pasaba horas frente al piano, tocando acordes sueltos que se apagaban antes de cobrar forma. Abría cuadernos, escribía frases incompletas, pero las tachaba de inmediato. Nada fluía, nada tenía sentido. Lo que antes era su refugio, ahora era un recordatorio constante de su pérdida. Cada melodía le traía a la mente a Mateo. Cada verso evocaba a Laura. Cada recuerdo lo devolvía al mismo punto, al dolor imposible de procesar. Durante semanas, su entorno habló de un bloqueo creativo. Pero la verdad era más profunda. Su alma artística estaba rota. El deterioro físico y emocional. Los medios empezaron a publicar fotografías que mostraban a un Dani irreconocible. Más delgado, más pálido, con la mirada perdida. Los titulares sensacionalistas se multiplicaron. Dani Fernández, en el peor momento de su vida. Preocupación extrema por la salud del cantante. ¿Podrá recuperarse del escándalo? El artista, cada día más acosado por la opinión pública, dejó de salir de casa. Sus amistades más íntimas afirmaron que apenas comía y que a veces pasaba días enteros sin pronunciar una palabra. Lo que antes era tristeza se transformó en un estado de depresión profunda. Y la depresión, cuando no encuentra resistencia, suele abrir la puerta a pensamientos oscuros.
Cuando parecía que la distancia entre ellos era definitiva, ocurrió lo impensable. Laura volvió a ponerse en contacto con Dani. Lo llamó una noche en la que él no esperaba oír jamás su voz. Le dijo que quería hablar, que necesitaba verlo, que había cosas que aún no había dicho. Dani, debilitado, vulnerable, expuesto emocionalmente, aceptó. Aquella conversación marcó uno de los momentos más dolorosos de su vida. Laura confesó que Mateo había terminado su relación y que ella estaba sola. Pidió perdón. Lloró. Le dijo que lo echaba de menos. Le aseguró que él era el amor de su vida, que nunca había querido herirlo. Sus palabras, lejos de reconfortarlo, destruyeron lo poco que quedaba en pie. Porque Dani comprendió algo terrible. Laura no volvía por amor. Volvía por necesidad, por soledad, por arrepentimiento tardío. Y él ya no era la persona que podía rescatarla. Durante esa conversación, el corazón de Dani se rompió por segunda vez. Unos días después, Dani recibió un mensaje sorprendente. Mateo quería verlo para una charla de adultos. Solo oír su nombre le daba náuseas. Pero algo en su interior, una mezcla de rabia, cansancio y la necesidad de acabar con todo, lo impulsó a aceptar. Se encontraron en un pequeño bar lejos del centro de Madrid. El encuentro fue tenso desde el principio. Mateo llegó con una actitud arrogante, quizás a la defensiva, o quizás incapaz de aceptar su culpa. Según testigos, Mateo pronunció unas palabras que aún estremecen a quienes las recuerdan. Laura estaba sola. Alguien tenía que cuidarla. Si no estabas, era natural que viniera a mí. No te robé nada. Simplemente ocupé tu lugar mientras no estabas. Esas palabras fueron el golpe de gracia. Dani se levantó de la mesa sin decir palabra. Salió tambaleándose del bar, con los ojos llenos de lágrimas y el ánimo destrozado. Claramente, ya no podía luchar más. El día del colapso, la mañana del 12 de junio, un día que sus fans jamás olvidarían, Dani no contestó a sus llamadas ni mensajes. Su manager, preocupado, decidió ir a su casa. Tocó el timbre repetidamente. Nadie respondió. La puerta estaba cerrada por dentro. Llamaron a un cerrajero. Unos minutos después, lograron entrar. Lo encontraron en la sala, desplomado en el suelo, inconsciente. Junto a él había una libreta abierta con una frase escrita a mano. Lo intenté. De verdad lo intenté. Pero no puedo más. Los paramédicos llegaron en minutos, pero su estado era crítico. Fue trasladado de urgencia al hospital mientras su equipo, familia y amigos sufrían la pérdida desesperadamente. La noticia se filtró a la prensa antes de que pudiera entrar al quirófano. En cuestión de horas, toda España hablaba de este terrible suceso. La lucha por salvarlo llegó demasiado tarde. Los médicos hicieron todo lo posible. Horas de intervención, reanimación, esfuerzos desesperados por estabilizar su estado. A las 17:46 el informe médico fue contundente. Dani Fernández había fallecido de un paro cardíaco debido a una depresión severa y un agotamiento físico extremo. El país entero estaba paralizado. Las redes sociales se inundaron de expresiones de conmoción, dolor y recuerdo. Artistas, periodistas, fans y ciudadanos de a pie lloraron su fallecimiento como si fuera su hermano, hijo o amigo. La trágica muerte del cantante se convirtió en un desgarrador recordatorio de que la fama no puede proteger del sufrimiento, que la traición puede destruir incluso a las almas más brillantes. Reacciones de Laura y Mateo. Las reacciones tras la muerte de Dani fueron intensas y predecibles. Laura apareció horas después, completamente devastada. Lloró, tembló, repitió una y otra vez que no era su intención, que lo amaba, que nunca imaginó que llegaría tan lejos. Pero el daño ya estaba hecho. La opinión pública la responsabilizó moralmente del resultado. Los medios la acosaron durante semanas. Tuvo que dejar su trabajo y desaparecer de la vista pública. En cuanto a Mateo, guardó un silencio absoluto. Pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron frías, casi sin emoción. No pretendía causar sufrimiento. Cada uno toma sus propias decisiones. Esa declaración lo condenó ante el público. Se convirtió en la persona más odiada de la industria musical ese año. Su carrera quedó arruinada. Tras su muerte,
se encontraron varias libretas en su estudio. Frases sueltas, versos incompletos, reflexiones desgarradoras. En una de ellas, escribió apenas unos días antes de morir: «No temo a la soledad, temo a la traición, y temo no volver a ser yo». Su familia decidió publicar parte de esas notas en un libro póstumo, que se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes luchan contra la depresión. Dani se convirtió en un referente involuntario de la salud mental. Su historia abrió debate en programas, escuelas y foros especializados. El país comenzó a hablar del tema con una seriedad que antes no existía. Meses después, miles de personas se reunieron en un estadio para despedirlo. Sus compañeros de profesión cantaron sus temas más emblemáticos. La multitud encendió velas. Todos lloraron juntos. Fue un homenaje no solo a su música, sino a su sensibilidad, su honestidad y su dolor. La historia de Dani Fernández no es solo una tragedia personal, sino un retrato brutalmente honesto de cómo el dolor emocional, cuando no se atiende, puede crecer en silencio hasta volverse insoportable. Su caída no fue inmediata. Fue el resultado de heridas acumuladas, de traiciones que perforaron su corazón, de una presión mediática que amplificó cada angustia, y de una soledad que, a pesar de su fama, lo envolvió por completo. El mundo perdió a un artista sensible, un creador extraordinario, pero también a un ser humano que necesitaba ayuda, comprensión y un refugio que jamás llegó a tiempo. Su muerte deja una lección difícil pero necesaria. Nadie está exento de sufrir. Nadie está obligado a ser siempre fuerte. Y todos necesitamos recordar que una palabra de apoyo, ofrecida en el momento adecuado, puede salvar una vida. Que su voz permanezca en la memoria colectiva como un eco de advertencia y como un llamado a la empatía. Que su historia sirva para abrir conversaciones sobre la salud mental, la fragilidad emocional y el impacto devastador de la traición y la soledad. Y que su legado, aunque marcado por la tragedia, inspire a otros a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Dani no se ha ido del todo. Vive en sus canciones, en los corazones que tocó y en la verdad dolorosa que su vida nos obligó a ver. Su historia nos recuerda que incluso las almas más brillantes pueden romperse y que debemos aprender a cuidarlas antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, si valoras las narraciones profundas, los análisis humanos y los reportajes que buscan revelar la verdad detrás de los titulares, te invito a suscribirte al canal. Suscríbete, apoya este trabajo periodístico y acompáñanos en cada nueva investigación. Activa la campanita para no perderte ninguna historia impactante. Comparte este video con quienes necesiten escuchar este mensaje. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido serio, emocional y comprometido con la verdad. Gracias por estar aquí, por leer hasta el final y por formar parte de esta comunidad que crece cada día. Nos vemos en el próximo reportaje.